El título de la clase se llama La vida de un discípulo. Bueno, algunos quizás me preguntan, ¿qué es un discípulo? Bueno, déjame preguntarte otra pregunta. Si tú caminas por la calle y le preguntas a alguien, ¿tú eres cristiano? Todos te van a decir que sí. Pero si tú le preguntas, ¿eres un discípulo? Muchos van a decir, ¿qué es eso? ¿Eso es un cristiano en esteroides? No. La Biblia es claro en qué es lo que queremos y qué es lo que Jesús quiere para nosotros. Tenemos que entender esto. Acompáñame a Mateo 28. Lo que vamos a hacer hoy es un círculo. Vamos a empezar al final, llegar al principio y terminar al final. Es un círculo. Y quiero que muchas de esas escrituras es Jesús él mismo hablando. Mateo 28, 18 dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. En otra versión dice: vayan y hagan más discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que le has mandado a ustedes. Y les aseguro, estaré con ustedes siempre hasta el final del mundo. Estas son las últimas palabras de Jesús antes de regresar al cielo. Esto es después de él nacer en un pesebre con animales, en un ambiente que tenía un olor de animal. Después de vivir una vida humilde, no tenía mucho, era un carpintero. Si quería una silla lo tenía que hacer él mismo. Después, las burlas de los líderes religiosos que no creían en él, que no creían lo que él estaba anunciando, tanto que lo llevaron a crucificar. Esa es la vida en corto. Pero aquí, después de resucitar, que eso es lo que hace la vida de un cristiano increíble, que no terminó en la cruz, sino termina con nosotros. Tenemos que entender, estas son las últimas palabras. Y él pasó 40 días con sus apóstoles, los discípulos que lo estaban siguiendo. Antes de él morir, había miles que lo estaban siguiendo. Pero cuando él murió, solamente habían 120 que verdadera lo estaban creyendo quién era él. Y aquí él dice: estas son mis últimas palabras. Escúchame bien, porque no me vas a escuchar de nuevo. Imagínate si alguien que tú amas con todo tu corazón, y ellos han estado ahí por ti, y ellos han sacrificado su vida para ustedes, están muriendo, y dice: hijo, hija, antes que yo me vaya, quiero que me haga esto. Es lo único que te pido. Cuida a tus hermanos o tus hermanas. ¿Cómo va a ser ese reto para ustedes? ¿Va a ser light? ¿O lo vas a tomar con todo tu corazón y tratar de lograrlo? Eso es lo que Jesús estaba haciendo aquí. Las palabras de él, como dice la otra escritura, es que debemos de vivir como él vivió. Debemos de estar unidos como él. Y como la otra escritura dice, se acerca la hora y ya ha llegado para que nosotros podamos adorar en verdad y en espíritu. ¿Estás entendiendo? Todo esto es Jesús dándonos dirección. Tenemos que entender, como en los Juegos Olímpicos, Jesús fue el primero que nos pasó el testigo cuando dijo:
vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Para mí, yo nací en Nueva York. Soy puertorriqueño, soy más americano que latino. Pero algo me pasó difícil y me tuve que mover de Nueva York a Los Ángeles. Y en Los Ángeles me pasó tantas cosas que por la primera vez empecé a pensar, Dios, ¿tú eres real? Porque como estoy viviendo, me estás diciendo que tú no existes. Bueno, si yo le digo, Dios, hazme obvio si tú existes. La semana que viene estoy caminando, estoy yendo a una agencia de modelo, porque soy modelo, pero en ese tiempo tenía 25 años. Yo era muy orgulloso. Yo me pensé que era el mero mero. Yo quería ser actor, quería ser modelo, quería ser famoso. Estoy yendo a esta agencia y estoy con hambre, paro en McDonald's y me paro en fila y después viene un gringo, como la altura de Salvador, flaquito, rubio, vestido con corbata, y me empieza a decir, oh, ¿cómo estás? ¡Qué bien te ves! Yo estoy pensando que esta persona es gay. Me está tratando de levantar. Así yo pensaba, yo no era religioso. Después me presenta su esposa. Yo digo, oh my gosh, esto es como las películas de Hollywood. Una pareja aburrida con su matrimonio buscando a otro. Así yo pensé. Yo estaba tan torcido en mi mente. Después solamente me presentan a los hijos últimamente y me dicen, solamente te queremos invitar a la iglesia. Eso fue en el 1991. Y me tomó un año para hacerme un discípulo. Me tomó un año porque yo no confiaba. Yo venía de un ambiente destruido. Yo venía de un ambiente que si tú confías, tú te puedes morir. ¿Me explico bien? Pero cuando Dios me agarró el corazón, cuando Él me agarró mi atención, me dijo, tengo un plan para tu vida, pero no es como tú piensas. Tú vas a viajar, tú vas a hacer todo esto, pero no como tú piensas. Quiero que tú seas un discípulo. Era lo que me invitaron a estudiar. ¿Qué es lo que estoy presentando hoy? ¿Por qué yo soy transparente de mi vida? Porque, mira esto. Yo vivía acá, después me moví para acá, después me moví para acá, después me moví para acá. Antes de llegar acá abajo, antes de llegar acá, que es en México, y ahora estoy aquí, en Colombia. Amén. Mi vida ha tomado un cambio tan radical, pero no porque yo lo pensé, no porque yo lo deseé, sino por lo que aquí está diciendo Jesús. Vaya a todas las naciones a ser discípulos. Y cuando uno se hace un discípulo, tenemos que entender qué es un discípulo. Bueno, la Biblia dice, el diccionario habla que un discípulo es como un estudiante, un aprendiz. Si tú quieres ser como un doctor, vas a ir a una universidad que alguien te enseña a ser un doctor. Roca, abogada, ella no va a ir a una escuela de mecánicos para ser abogada. Ella fue a UNAM a estudiar cómo ser abogada y a la edad de 22 es abogada. Que este año ella va a tomar el examen para ser oficialmente un abogado. Pero está aquí en Bogotá. Ella no pensó que para ser una abogada se tiene que mover a Colombia. Pero ese no es el punto de abogado, mecánico, doctor. El punto es que Dios tuvo un plan para ella y quería cambiarle la vida radical, no como ella pensaba. Aquí quiero que entienda algunas cosas. ¿Qué es lo que Jesús quiere que todos sean? ¿Me explico?
Lo que quiero que piensen en esto, ¿qué es más común? ¿La palabra discípulo o la palabra cristiano? Exacto. Ahora, si uno pregunta, si tú caminas por la calle y le preguntas a alguien, ¿cuántas veces aparece la palabra cristiano en la Biblia? Ellos te van a decir, bueno, no sé, nunca lo conté. Lo que es increíble es que en el Nuevo Testamento solamente aparece 3 veces y 2 de los 3 en una forma negativa. Ahora, le pregunta, ¿y cuántas veces está la palabra discípulo? Bueno, en el Testamento Nuevo aparece más de 270 veces. En la mente de Jesús, cuando Él vino acá, ¿qué era lo que Él quería que todos sean? Discípulos, exacto. Ahora, vamos a ver de dónde sale la palabra cristiano y cómo nace esa palabra. Es la primera vez que se usa en Hechos 11. Vamos, José. En versículo 19 empieza: los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los que hablaban griega, anunciándole las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Las noticias de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén. Y mandaron a Bernabé a Antioquía. Y cuando llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y un gran número de personas aceptó al Señor, y después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Y durante 1 año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a muchas gentes. Fue en Antioquía donde los discípulos se llamó cristianos por la primera vez. Aquí quiero que tú veas que la palabra cristiano nació de persecución. Porque lo que estaba pasando es que los religiosos, los maestros de la ley, se estaban enojando. Porque los discípulos estaban creciendo más y más en números. Muchos se convertían. Lo que quiero que entienda es, esto es 7 años después de la iglesia empezar en Jerusalén. Después fue el último día que Jesús habló con los apóstoles y los 120, y cuando Él se fue, ahí se bautizaron 3,000 personas en Jerusalén. Ahí fue cuando empezó la iglesia. Pero 7 años después empezaron a perseguir. Bueno, empezó desde que Jesús estaba vivo, pero acá se estaba poniendo más intenso. Esteban, que era un discípulo de Cristo, fue el primero de morir por su fe y convicción. Y los que estaban allá se asustaron y empezaron a compartir con cualquiera que quería escuchar. Lo que tenemos que entender es aquí que el mensaje de Jesús al principio era un mensaje excepto solo para los judíos, nadie más. Pero gracias a Dios que por la persecución ahora todos pueden escuchar la palabra de Cristo, el mensaje. ¿Y qué es lo que Jesús quiere que sea? Pero mira esto, al final fue en Antioquía que donde los discípulos se le llamó cristiano
por la primera vez. So tienes que preguntarte, ¿qué es la diferencia entre un cristiano y un discípulo? Muchos no saben porque no entienden la palabra de Dios. Muchos piensan que un discípulo es como un super cristiano y un cristiano son los únicos que solamente van los domingos. No, la Biblia dice que un cristiano es lo mismo como un discípulo. Y tienes que pensar en esto. Si eres cristiano, si te llamas cristiano o lo que sea, ¿quién bíblicamente son los que son salvos? Los que son cristianos. Ahora, ¿hay diferencia entre cristiano y discípulo? No. Para ser salvo, uno tiene que ser un discípulo de Jesucristo. Esto es lo que la Biblia enseña. Eso es lo que estamos enseñando. Ser salvo es ser cristiano. ¿Están de acuerdo? Amén. Ser salvo es lo mismo que cristiano y lo mismo que discípulo. Si tú quieres estar salvo, la Biblia, Jesús mismo dice, háganse mis discípulos. Vamos, José. Jesús vino a traer salvación, ¿sí o no? Amén. Pero su mensaje fue, Él vino a ser discípulos. Vamos a ver cómo Jesús defina qué es un discípulo, para que poder nosotros definir quién es un verdadero cristiano o no. Acompáñame a Marcos 1. Este es el inicio del ministerio de Jesús. Empezamos con sus últimas palabras. Vayan, hagan discípulos, bautícenlo y síguele enseñándole. Y Él dice, y yo te prometo que estoy contigo hasta el final. ¿Sí? Ahora, vamos a ir cuando Él empieza. Marcos 1, versículo 14 dice, después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y los siguieron. Aquí Jesús tenía que esperar por ley a empezar su ministerio a la edad de 30. Porque en la costumbre judío, tú no te puedes llamar un rabbi hasta que sea 30. O nadie te puede llamar rabbi, que significa ser maestro. Tú tienes que cumplir la ley. Él tenía que esperar. Y aquí dice que ha cumplido el tiempo. Ha cumplido el tiempo y ahora voy a empezar algo. Es lo que Jesús vino a hacer. Aquí Él tenía que anunciar las buenas noticias de Dios. Y también el reino de Dios que se está acercando. ¿Me explico? Eso era lo que Jesús vino a hacer. Pero Él tenía que llamar a la gente a arrepentirse y que crean en las buenas noticias. Después Él está pasando por la orilla del mar y ve a Simón y su hermano y están pescando. Un pescador realmente no tiene que ir a la escuela a aprender a pescar. Un pescador se levanta antes del sol subir y se acuestan después del sol bajar. Es un trabajo muy duro. Necesita músculos, como Salvador. Es un trabajo que te agota, porque cada día hace lo mismo. Sacas el red, lo tiras, empiezas a jalar para ver qué agarraron. Dios, por medio de Jesús, es increíble. ¿Por qué? Porque Él habló a esta gente ordinaria que no estaban educados y relacionó con ellos usando palabras que ellos pueden entender. Ven, síganme,
porque los quiero hacer pescadores de hombres. Ahora, ¿cómo uno pesca por hombres? ¿Qué es la red que uno usa? Como los pescadores usaban una red para agarrar pescados. La red espiritualmente es tu vida. Es todo lo que has vivido, lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, todos tus sufrimientos, todas tus heridas, todos tus éxitos. Eso es tu red. Yo trabajaba en la industria de películas. Trabajé para Disney, trabajé para Warner Brothers, trabajé para Mattel de juguetes. Yo tenía un buen trabajo, pero yo no era un diseñador de multimedia en estos lugares. Yo era un discípulo, que mi red era ser un diseñador de multimedia. Y ahí yo compartía. Lo que fue interesante es como Dios usa a los discípulos. Cuando yo no estaba bien, trabajé para Disney. Espiritualmente yo no estaba bien. Había alguien que era de 2 edificios y abajo era a donde se comía. Y cada día había un muchacho que se miraba familiar, pero no lo conocía. Tenía barba, unos ojos que si tú lo miras son raros, porque son azul, pero tan profundo que tú crees que está entrando en tu corazón así. Pero no le hablaba nada, pero él me saludaba. Después del día que yo decidí a regresar a la iglesia, fui a la casa de mis amigos y ellos me invitaron y ellos me dicen, ¿por qué tú no vienes este domingo a la casa? Vamos a tener servicio. Y llego, ¿y quién es que está dando la palabra? El Señor que estaba abajo. Y yo digo, oh my gosh, Dios me está agarrando por el corazón otra vez y no me quiere soltar. Tienes que entender que cuando la red te agarra, no te suelta hasta que abran el red. Jesús no te va a soltar hasta que tú llegues a Él. ¿Me explico? Así es. Y a veces tú has visto los pescados que están en la red y se tratan de escapar y se cortan. Tú no puedes escaparte de la llamada de Cristo. Wow. Y Él te está llamando, ven ahora mismo y sígueme, porque te quiero hacer un pescador de hombres. Amén. El llamado de los primeros discípulos empezó ahí, con Simón y su hermano. Jesús dice, ven y sígueme. Te quiero dar un propósito. Quiero preguntarte hoy, ¿qué es tu propósito en tu vida? ¿Estás solamente para estar aquí visitando? ¿O quieres tener impacto? ¿O quieres solamente hacer lo que tú quieras? ¿O quieres ayudar a cambiar la vida de alguien? Amén. Eso es un propósito. Me anima a estudiar con Elvin y su esposa Nancy. Dios agarró sus corazones por la red del ejemplo de José y Adriana. Ellos vieron algo diferente en José y Adriana y querían saber. Y ahí empezó José y Adriana a jalar el red hasta que llegaron a estudiar. Y ayer nos juntamos. Me anima mucho porque yo veo en ellos corazones que quieren saber qué es el propósito que realmente te cambia tu vida, como hicieron con José y Adriana. Así es. Ellos quieren saber. Y lo que quiero que tú veas es, cuando Jesús llamó a ellos, ¿esperaron? No, fue inmediatamente. Ellos no dijeron, bueno, déjame ir a la casa primero a guardar mis ropas, porque si no mi esposa se enoja. Déjame limpiar mi casa para que mis niños no hagan un reguero. O déjame entierrar mi mamá o mi papá. No, fue inmediatamente. El repuesto de un propósito debe de ser de inmediatamente, no de déjame pensarlo. A mí me tomó 1 año para serme un discípulo. Gracias a Dios que yo no morí antes de serme un discípulo. Y durante ese año que yo estaba siendo lento,
o flojo, o flaqueando, como ustedes quieren decir. Yo pensé que yo podía hacer mi vida y tener fe en Cristo a la misma vez. No funciona. Todo lo que yo hice fracasaba. Me metía en líos que yo no sabía cómo salirme. Gracias a Dios que Dios tuvo misericordia para mí y me dio un año para cambiar mi corazón. Eso no es así para todos. Había un amigo que estaba estudiando la Biblia con un señor y el señor estaba flaqueando. Pero el señor no tuvo un año como yo. Y un día sale borracho, empezar a cruzar la calle y le mete un auto y se muere. No todos tienen el mismo tiempo. Así es. Sí. Y cuando Dios, por medio de Jesús, te llama a darte un propósito, no flaqueen. Vamos a imitar el ejemplo de Simón y su hermano y responder inmediatamente. Aquí dice, la palabra es para todos y es aplicable para todos. Y aquí tenemos que entender que tú ahora tienes un propósito que va a durar para siempre. Así es. Amén. Hace 25 años que soy un discípulo. No ha sido increíble, ¿ok? Muchos creen que si se hacen salvos, su vida va a ser increíble y no van a sufrir. Eso es un engaño de Satanás. Yo he pasado por altos y por bajos. Y los tiempos bajos eran lo que me ayudó a entender quién soy. ¿Qué son mis convicciones? ¿En qué creo? ¿Yo creo en la palabra de Jesús o no? ¿Voy a vencer? ¿Voy a permanecer fiel? ¿O me voy a rendir y regresar al mundo? Eso es lo que yo aprendí cuando estoy solo, cuando estoy herido, cuando estoy doliendo tanto que yo no ni sé a dónde empezar, yo no ni sé cómo salir. Pero Dios, por la palabra, me ayudó a quedarme fiel. Amén. ¿Me explico? Sí, vamos. Ahora, ese es el pensamiento de un discípulo: ser pescador de hombre, tener propósito, impactar, hacer discípulos de Cristo. Así es. Ahora, vamos a mirar al corazón de un discípulo. En Lucas 9, 23, otra vez Jesús está hablando. En versículo 23 empieza: dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero y perder o destruir a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Aquí, después de ese día que él empezó su ministerio por el mar, muchos empezaron a seguirlo. Él hacía milagros, sanaba, daba vista, todo esto. En uno, él compartió 5 panes con ¿cuántas personas? Miles de personas. Y después de todos comer y estar satisfecho, se quedaba unos canastes de pescados. Así es. So, cuando uno ve eso, uno se pone averiguado, curioso, metiche, lo que tú quieras llamarlo. Yo quiero ver qué está haciendo este hombre. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios en la carne, él sabiendo lo que ellos estaban pensando y sintiendo en el corazón, él para y empieza a mirar a las multitudes de las personas y dice: si alguien quiere ser mi discípulo, se tiene que negar a sí mismo y tiene que cargar su cruz. Todavía él estaba vivo. Ellos todavía no entendían qué significaba cargar la cruz.
Y dice, y me tienen que seguir. Ser un discípulo no es vivir por las emociones. Ser un discípulo es entender cada decisión que tú tomas tiene un efecto de bendición o consecuencias. Así es. ¿Me explico? Aquí él dice, ¿qué vale ganar todo el mundo y perder tu salvación, tu vida? Muchos hoy, tú los ves, yo quiero ser presidente de mi propia compañía. Yo quiero ser abogado. Yo quiero ser doctor. Y no voy a dejar a nadie interrumpir esa meta. Pero creo en Dios. Sí. Pero no creen suficiente de empezar a negarse y seguirlo. ¿Y qué pasa? Sí, si tú te enfocas en una carrera, lo que vas a sacar solamente es una carrera. Así es. Si tú te enfocas en el propósito de Jesús, de hacer pescador de hombres o de mujeres, vas a tener impacto que dura para siempre. Aunque tú te mueras, si la persona que tú convertiste a un discípulo, ellos siguen haciendo discípulos y ellos siguen haciendo discípulos, tú puedes estar con Dios en el cielo y todavía vas a tener impacto. Eso es un propósito que vale la pena. Aquí tenemos que entender que ser discípulos tenemos que empezar a negarnos uno mismo. Si uno sale de noche, amén, no es mal salir de noche, pero si te quedas afuera hasta las 3, 4 de la mañana y sabes que tienes que ir al servicio, ahí te vas a tener que negar un poco. No me quiero levantar. Esta mañana yo estaba así, yo no me quería levantar. 5 minutos más, 5 minutos más, y después cuando me levanto estoy apurado. ¿Me entiendes? Yo me tuve que negar porque yo entiendo mi propósito. Yo estoy aquí porque Dios me ha llamado a poder evangelizar todo esto, empezando aquí. Amén. Y eso es lo que cada persona que se llama un discípulo tiene que entender. Amén. ¿Qué es tu propósito? Así es. No te dejes llevar por emociones. No te va a llegar a ningún lugar. Tú sabes esas sillas que uno usa para darle leche a los bebés, que hace así. Ese no es. Eso es la ansiedad. Te da algo para hacer, pero no te lleva a ningún lugar. Estar preocupado de lo que tiene, lo que no tiene. Estar ansioso por las finanzas. Te llena la cabeza con tanta preocupación que no decides hacer algo para Dios. Así somos muchos en el mundo. El mundo religioso está lleno de gente que vienen a la iglesia cuando le conviene, no cuando tienen. Acá espero que todos que vienen aquí quieren tener un propósito. Amén. Quieren hacer algo increíble para Dios. Pero no podemos dejarnos ir o llevar por nuestras emociones, por nuestros pensamientos. Tenemos que ir por la palabra que da vida, que da propósito y que tiene poder. Amén. Vamos a mirar un ejemplo de negarse a uno mismo. Mateo 26. Este es la noche antes de Jesús ir a la cruz. Mateo 26, versículo 36 dice: Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Y les dijo: siéntese aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Está la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo: quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Ahora, en la otra escritura yo hablé de sentimientos o ser emocional.
no es pecado sentir, ¿ok? Dios te construyó perfecto. Y todo lo que te pasa tiene propósito. Hasta Jesús sentía y se sintió triste y angustiado, pero no pecó. Estar triste o angustiado no es pecado. Lo que es pecado es lo que hacemos cuando estamos tristes y angustiados. Es como el enojo. El enojo no es pecado, es lo que tú haces cuando estás enojado que es pecado. ¿Por qué? Porque somos humanos y Dios nos construyó de sentir todas las emociones para poder tener una vida llena. ¿Me explico? El sufrimiento tiene lo mismo que la alegría. Y así. Pero aquí quiero que tú veas, Él se llevó los amigos más cercanos con Él a ir a orar. Hasta Jesús necesitaba amigos. Si tú te quieres hacer un discípulo de Cristo, tú vas a tener que construir amistades con personas que te conocen totalmente. Amén. Y puedes ser transparente. Y si tienes que ir a orar, hermano, ¿por qué tú no vienes conmigo a orar? No quiero orar solo. Me anima mucho. Dani y Roca cada mañana van juntos a orar, a leer y a hacer ejercicios. Pero lo hacen juntos. A veces necesitamos la fe de otra persona para que nos dé fuerza poder orar y seguir adelantando. Aquí Él se llevó los más cercanos y empezó a ser transparente con ellos. Y Él era el Hijo de Dios. Y si Jesús siente profundamente, nosotros tenemos que sentir profundamente. Pero tenemos que orar para no quedarnos en la angustia o la tristeza o cualquier emoción que estás pasando. Aquí quiero que tú veas que Jesús le está diciendo: manténganse despiertos. Eso es tu responsabilidad espiritualmente. Mantenerte despierto espiritualmente y no quedarse dormido espiritualmente. Muchos vienen a la iglesia y están durmiendo en su corazón. No quieren hacer nada, no tienen esperanza, no tienen fe. Están lo que sea y no se están quedando dormidos. ¿Y qué pasa cuando tú te quedas dormido? Satanás te ataca. Así es. Con dudas, preocupaciones, circunstancias que no puedes manejar. Yo he estado así. Hace como 2 semanas estaba con Dani, sacando nuestra visa de Dani, y estábamos con Lorenzo. Y yo la dejé para que ella podía entrar y yo me fui alrededor del cuadro y me estacioné en un parque. Habían carros, había muchas gentes y al momento no habían carros. Y después ahí con Lorenzo jugando en el carro, brum, 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 y viene una moto de policía y se para al lado de mí. Déjame ver los papeles. Ok, yo saco los papeles. Recién llegué de Los Ángeles y no me recordé que tenía que renovar el seguro, y le paso los papeles y él me dice: están vencidos 9 días. La grúa está en camino y te tenemos que llevar el carro. Y yo digo: oh my God, me pongo angustiado, me pongo a sentir tantas cosas, estoy tan asombrado. Y le empiezo a pedir: por favor, déjame ir, yo no sabía, yo lo voy y lo pago ahora, no te tienes que preocupar. No me dejes aquí con mi bebé, yo ni sé cómo llegar a la casa. Y él: déjame llamarle al comandante. Como siempre, me querían estafar. Me está hablando. Se actúa como si está hablando con el comandante y me dice: mira la cámara. Y yo ahí no veo nada. Después me dice: la grúa está en camino y no te podemos dejar ir porque legalmente te tenemos que quitar el carro. Yo entiendo porque tu seguro de carro, de auto, estaba vencido. Pero me dice: si tú quieres, tenemos una moto que tenemos que sacar del mecánico y es más barato que te lleven el carro en la grúa. Yo digo:
perdón, pero solamente tengo 10,000. Y yo digo, ¿qué me está pasando? Y en ese momento yo dije, Dios, ayúdame. Yo no puedo con estas personas. En ese momento no había nadie. Y después llega un señor con un perro y con su teléfono a grabar. A grabar. Y el policía se fija que está grabando y dice, ¿qué haces? Estoy grabándote. ¿Por qué? Tú no ni sabes de qué estamos hablando. Vete. Y el señor dice, no, yo me voy a quedar aquí grabando. Yo sé lo que estás haciendo. Habían 2 policías y tenía mis papeles. El que me quería estafar se baja de la moto y se pone a pelear con este señor al frente de mí. Y yo digo, oh my gosh, ¿qué me está pasando? En ese momento, el otro policía, ahí llega Dani y Roca de los la visas. No sabe lo que está pasando y yo estoy ahí. Vámonos, me quiero ir, me quiero meterle en la cueva. No quiero salir. Y él dice, ¿qué pasa? Viene el otro policía, me pasa los papeles y me dice, vete. Y cuando, sin hacer nada, no me tomaron información, nada, miré al señor que interruptó y le dije, gracias. Era lo único, y me dejó ir con mi seguro vencido. Después lo compré ese momento, no tenía dinero, yo estaba viviendo de crédito en ese momento. Y yo digo, wow, ser un discípulo me estoy poniendo en deuda. Sí, te pones en deuda por el sacrificio que Jesús hizo para ti. Y yo me tuve que negar y seguir con mi día. Fuimos a la universidad, ahí era un día, empezó a llover y yo andando en la calle con Lorenzo y la lluvia. Y digo, ¿qué más me puede pasar? Cargar la cruz es diario. Cargar la cruz es no ir por las emociones. Cargar la cruz es no dejar tus preocupaciones dominar tus pensamientos. ¿Quieres ganar el mundo? Vas a perder tu alma. ¿Quieres perder tu vida? Por Jesús te vas a salvar. ¿Entienden? Vamos a mirar otro versículo sobre el corazón de un discípulo. Espero que están entendiendo. Amén. En Lucas 14, Jesús otra vez está hablando. Y mira lo que dice en versículo 25. Grandes multitudes seguían a Jesús. Y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. En 28, supongamos que algunos de ustedes quieren construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó. En 31 dice, y supongamos que un rey está a punto de ir a guerra con otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene con 20,000? Y si no puedes, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mis discípulos. Aquí Jesús ahora empezó a meter un poquito más duro y empezó a ir más profundo al corazón. ¿Por qué? Porque en estos 3 versículos, en estas 3 historias, 3 veces dice, si no me sigues a mí, no puedes ser mi discípulo. 3 veces. Lo que quiero que tú veas es, el primero habla de las personas más cercanas a tu vida, que es tu mamá, tu papá, tus hijos, tu esposa,
si eres soltero y tienes una novia, tu novia, o al revés, y tu propia vida. Dice, no puedes ser mi discípulo si no me pones primero. Yo no era cercano a mi familia. Yo era una oveja negra. ¿Me reconocen ese dicho? Yo no era popular, yo no era religioso. Una vez me arrestaron y antes de llegar a la cárcel ya mis padres sabían y estaban ahí. Y me dicen, wow, cosas me pueden pasar tan rápido y ya van a saber a dónde estoy. Pero lo que quiero que entienda es, en otras versiones usa la palabra odiar. Tenemos que odiar a tus madres, tus padres, tus hijos, tus hijas, tu esposa. ¿Por qué Jesús usa una palabra tan fuerte? Jesús es de amor, no de odiar. Pero Él usa ese ejemplo para enseñarte la prioridad a donde Dios debe de estar y a donde los demás caen. Cuando tú amas a Dios primero, tú vas a poder amar hasta tus enemigos. Así es. Yo no era cercano a mi papá, él me pegaba y duro, con una correa así de gordo, y cuando no respetaba, me dice, huele, porque aquí viene. Y me daba unos correazos. Pero lo que quiero que entienda es que ahora yo tengo una relación con mi papá tan cercano que cuando Dani y yo fuimos a verlo por la primera vez, a presentar a Lorenzo y a conocer a Dani, él me dice, estos fueron los mejores días de toda mi vida. Y él tiene 83 años. Cada año yo me acerco más y más a mi papá. Nunca cuelgo el teléfono sin decirle te amo. Eso es porque yo puse a Dios primero. Así es. Y si tú haces eso, Dios bendice. Si lo haces al revés, tú sabes lo que Dios hace con ídolos. Así es. Lo destruye. Porque Dios tiene que ser primero en tu vida para que tú puedas beneficiar las amistades de alrededor, hasta tus enemigos. Me recuerdo estudiar con Miguel. Algo le pasó en su familia, no quiero hablar de detalles, pero yo le dije, esta persona lo tienes que perdonar. ¿Tú crees que tú puedes? Y pensó, no sé. Fue difícil. ¿Por qué? Porque era una decisión tan profunda en su corazón que él tenía que tomar. Y yo creo que por él tomar la decisión de rendirse a Dios, Dios está bendiciendo su familia. Así es, amén. Eso para mí es lo que esto está enseñando. Ahora, el próximo dice que estamos construyendo algo. Cuando tú te haces un discípulo, tú estás construyendo algo. Así es. Una relación con Dios. Y el propósito es construir una iglesia para Dios. Así es. Y tenemos que contar el costo para ver si podemos terminar lo que empezamos. ¿Tengo suficiente dinero para comprarle estos materiales o no? Cada decisión que un discípulo hace tiene que contar el costo. No hacemos todo de emociones. Yo no soy uno que me gusta tomar decisiones así. Tengo que pensarlo, porque yo sé que si lo hago rápido, vienen consecuencias. Así es. Pero si oro, si pienso, si busco consejo, me sale mejor la decisión que estoy tomando. No quiero que empiece algo y no lo puedas terminar, porque te van a hacer burla. Mira, se bautizó la semana pasada y míralo ahora bebiendo. Yo sabía que iba a regresar. Cuando Miguel estaba estudiando, sus amigos dicen, ¿a dónde estaba? La iglesia. Ya lo perdimos. Pero imagínate si él para de ser un discípulo y regresa. Yo sabía. No tienes carácter. La Biblia no funciona. El bully espiritualmente no es solamente contra ti, sino contra Dios. Así es. Y eso es lo que tenemos que ver. El otro es, tienes dos reyes, uno con 10,000, otro con 20,000. Uno dice, yo puedo con 10,000 contra este que tiene 20,000. No se engañe. Esto no son las películas que todo termina en victoria. Tú no vas a ganar. El Dios de 10,000
somos nosotros. El Dios, el rey de 20,000 es Dios. Tú no vas a ganar en una guerra contra Dios. Y cuando tú, antes de serte un discípulo, estás en guerra con Dios y no vas a ganar. Y lo que tienes que hacer es calcular, considerar los alternativos. Tenemos que entender que tenemos que enviar una delegación mientras que Dios está lejos y pedir condiciones de paz. Esa delegación es Jesús. Es lo que Él hizo en la cruz. Él, por medio de la vida de Él y la cruz, Él estaba negociando paz con Dios para nosotros. Si alguno, que son todos, tienes que contar el costo. Tienes que considerar las alternativas. Tienes que amar a Cristo, a Dios primero. Y vas a recibir persecución. Y esto no es solamente para algunos, esto es para todos que quieren venir y seguirme. ¿Me explico? Esto es difícil. Y eso es porque las escrituras son muy claras. Piensa, no te dejes ir por las emociones. Acá en Colombia hay muchos que se dejan ir por emociones. Van a la iglesia porque les gusta la banda y suben las manos y sienten así. Se sienten como si están en un concierto. Pero la música no es la palabra de Dios. Así es. Es bueno tener música. Estoy orando que Dios nos bendiga con músicos. Porque yo no sé cantar. Pero nosotros no nos guiamos por la música. Nosotros los guiamos por lo que dice la palabra de Dios. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo uno va a poder vivir una vida tan difícil que es al revés del mundo? Bueno, mira lo que dice en Lucas 11. Este es Jesús también hablando. Para que sepa, todo lo que estamos leyendo es Jesús hablando. Y mira lo que dice. Lucas 11, versículo 1. Un día estaba Jesús orando en un cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos por nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos a los que nos ofenden, y no nos metas en tentación. Aquí, si tú mirabas la vida de Jesús, Él siempre estaba orando antes de bregar con las personas. Si tú bregas con personas y no oras antes, no te va a ir bien. Te vas a poner impaciente, frustrado, te vas a querer enojar. Pero si estás orando, entras con otra persona. Así es. El Espíritu. Y aquí dice, cuando Él estaba orando, sus discípulos: enséñanos a orar. Enséñame cómo tener una relación. Ellos estaban mirando la vida de Jesús. Ellos estaban mirando lo que le estaba pasando. Y estaban mirando cómo Él seguía adelantando. Ellos vieron algo diferente en Jesús. Y mira lo que dice. Cuando oren, digan Padre. Esta es la primera vez en toda la Biblia que normalmente referimos a Dios como Señor o Maestro. Pero aquí empieza diferente. Padre. Eso significa una relación íntima. Quizás no han tenido una relación íntima con tu propio padre. Yo entiendo, yo estaba ahí. Yo no entendía el perdón. Yo no entendía cómo perdonar. Yo vivía enojado. Todos me miraban. Ah, estás amargado. Sí, porque la vida me trató como un trapo mojado. Y después me tiró cuando terminó conmigo. Pero aquí, cuando empecé a entender qué significa ser un discípulo, aquí entendí qué es el poder de poder vivir esta vida. Tengo que aprender a orar a Dios como un padre cercano. ¿Me entienden? Sí es. Tengo Lorenzo, 2 años.
Me hace luchar muchas veces. Pero después pone su cabeza en mi hombro y mi corazón se derrite. Y aunque me pongo frustrado, aunque me hace luchar, todos los días yo le digo, yo te amo. Yo estoy aquí para ti. Yo te quiero con todo mi canto con él y él empieza a palmar. Él es un bebé alegre. ¿Por qué? Porque él siente el amor del Padre. Y cuando tú sientes el amor del Padre, tú vas a querer orarle al Padre. ¿Me explico? También dice, santificado sea tu nombre. Tenemos que entender a quién le estamos orando. Tenemos que entender que tenemos que orarle con respeto, con honrarlo, con tener un corazón humilde al frente de él, que te está dando salvación, que te dio vida. También dice, venga tu reino. Tenemos que tener expectativa al reino de Dios y expectativas en tus oraciones. No ores, gracias por los pájaros, gracias que la hierba es verde, gracias que no está lloviendo. Ten propósito en tus oraciones. ¿Me entienden? Y mira lo que dice, danos cada día. Dios sabe que tú necesitas cosas. Él sabe tus necesidades antes de tú saberlo. Y Él te lo quiere dar. Si tú no pides, no recibes. Ahora, no pidas por $1 millón porque no te lo va a dar. Ese no es el tipo de Dios que estamos adorando. ¿Ok? Él sabe tus necesidades. Por ejemplo, cuando yo oré, Dios, sácame de este lío. Y yo creo que este señor con el perro era como un ángel. Porque él no dejó que los policías los asustaran. Y él siguió, yo no me voy. Y le pide los papeles. Y el policía quiere mirarle la mochila. Y dije, yo no te voy a enseñar nada. Era bravo, era valiente. Y después me mira, me hace así. Eso para mí fue como un señal que Dios está conmigo. No soy perfecto, pero Dios cuando está contigo te salva de situaciones. Así es. Tenemos que aprender a orar. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿a quién tú estás preguntando que te ayude a aprender a orar? Me encanta. Pasamos tiempo ayer con Nancy y Edwin y Adriana. Primeramente, si cocinas, quizás Adriana va a traer comida la próxima semana. Sea toda la gloria. Yo la semana pasada hice arroz puertorriqueño, chileno, americano. Esta semana dije, no te apures, ya yo compré arroz chino. Y le dije, ¿qué? ¿No te gustó mi comida? Así me hace. Pero Nancy me dice, ¿cómo yo crezco en estas áreas? Y yo le dije, mira, te voy a dar un regalo. ¿Quieres saber cómo aprender? Examina los salmos. ¿Quieres aprender a tener sabiduría? Lee los proverbios. Con esas dos cosas vas a saber mucho en poder salir de cosas difíciles en tu vida. Ellos pidieron, ¿cómo hago esto? ¿Ustedes están pidiendo a Dios que te ayude a orar? ¿Qué es lo que estás orando? También dice, ayúdanos a perdonar. Si tú no puedes perdonar, ¿cómo tú puedes esperar que Dios te perdone a ti? Eso es un reto difícil. Y tenemos que aceptar que si tú quieres el perdón, que es gratis, tú tienes que dar perdón. Así es. Y no somos una iglesia que caminamos divididos. Tenemos que tener convicción, estar unidos. Y si tú tienes problemas con alguien y no lo estás perdonando, el que lo va a pagar eres tú. Porque Dios quiere que estemos unidos. ¿Me explico? Y tenemos que reconstruir una relación con Dios diario. Eso es lo que aquí estaba pasando. Ahora mira, tenemos dos escrituras más y terminamos. Juan 13, 34 y 35. Y Jesús está hablando de nuevo. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo les ha amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos,
si se aman los unos a los otros. Amén. Esto es un mandamiento, no es opción. Si tú te llamas un cristiano, un seguidor de Cristo, y no estás amando, no estás con Dios. Estás en pecado. Así es. Y no podemos pensar que vamos a construir una iglesia que va a agradar a Dios si no estamos amando uno a otro. Así es. Yo sé que algunos son difíciles. Mírame a mí. Mi esposa me mira y a veces dice, ¿quién eres? Eres un ogro. Pero me ama. No es opción. Si tú crees que amar es opción, tú estás engañado. Aquí dice que se amen los unos a los otros, como yo le he amado. Jesús murió por cada uno de nosotros. Él fue esa delegación para hablar de paz contra Dios y nosotros. Que antes de estar con Dios somos enemigos de Dios. Aquí dice, deben de amarse. No es una pregunta. Roca, ¿puedes amar a Dani? Yo sé que es difícil. Y Roca dice, no. No, Roca, tienes que amarla. Si eres mi discípula. ¿Ves la diferencia? No es opción. Tenemos que amarnos. ¿Por qué? Porque así van a ver el mundo que somos diferentes, que somos discípulos de Cristo. Así es. Amarse los unos a otros es un mandamiento, no opción. Y tenemos que ser parte y activo de la confraternidad. Tú vienes a la iglesia y no te metes en la vida de alguien, algo está mal, no estás amando. Amando no es, yo te quiero, gracias, tu pelo se ve tan lindo. No, eso no es amar. Amar es, hermano, te veo bajo, ¿cómo te puedo animar? Hermana, sé que estás pasando por un tiempo difícil, ¿cómo te puedo servir? Eso es lo que es ser activo en la confraternidad, en la iglesia de Dios. ¿Me explico bien? Ahora, vamos a terminar con la primera escritura en el ministerio de Jesús, que fueron sus últimas. Mateo 28, 18, ya lo leyeron. Aquí dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que le ha mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el final del mundo. El mandamiento de Jesús es vayan y hagan discípulos. Amén. El mensaje de Cristo es anunciar: tú quieres estar correcto con Dios, ven y sígueme. Tú quieres un propósito que tiene impacto, hazte un pescador de hombre. Tienes que negarte, tienes que cargar tu cruz, tienes que contar el costo, tienes que considerar los alternativos, tienes que amarme a mí primero, tienes que amar uno a otro, tienes que perdonar. Esto es la vida de un discípulo, que es lo mismo que ser un cristiano, y es lo mismo que ser salvo. La pregunta que se tienen que preguntar es: ¿quién es un candidato para el bautismo? Un discípulo. Alguien que quiere seguir a Cristo en la manera que Cristo pide y no en tu manera. Amén. En inglés hay ¿conoces Burger King? Sí. Ellos tienen una frase, te lo doy de tu manera. El cristianismo no es recibirlo de tu manera, es hacerlo como el rey quiere. Amén. ¿Entiendes? Burger King te lo quiere dar a tu manera. Jesús dice: no, tú lo tienes que hacer a mi manera. ¿Entiendes? Y estamos siguiendo el rey verdadero. Amén. Tenemos que entender que necesitamos a alguien enseñarnos cómo ser discípulos. No podemos pensar: ya yo sé. Roca no puede ser abogada sin ir a la universidad primero y aprender. Todos que se llaman discípulos necesitan a alguien que te enseñe a vivir como un discípulo, para que tú puedas enseñar a otros a vivir como un discípulo. ¿Me explico?
yo miro a Mafe, ella joven discípula, 3 meses, algo así. Ahora Dani la está enseñando a cómo crecer. Lo que es increíble es que en su trabajo ya ella es supervisora, ya ella guía a personas en el mundo. Ahora Dios la está enseñando a cómo guiar personas espiritualmente. Amén. Pero necesitas a alguien a ayudarte. No decir que lo que tú aprendiste no tiene valor. Pero para pensar espiritual necesita alguien maduro a enseñarte. Eso es lo que se llama discipulado. Y cada uno necesita un discípulo para poder llegar al final. Como la carrera de rebelos. Pásalo para que puedan llegar al final. Jesús te lo pasó a ti, si eres un discípulo. Y ahora tú tienes que pasárselo a otro. Tenemos que entender esto. Esto es para los miembros de la iglesia y los que no son de la iglesia. Soy un discípulo, soy un cristiano. ¿Qué necesito hacer para hacerme un verdadero discípulo? Alguien obedeció la gran comisión de Jesús en Mateo 28 para ir y predicarte el evangelio a ti. ¿Tú vas a dejar el testigo caer y no pasárselo a otro? Jesús también quiere que obedezca la gran comisión. Vaya y haga. Para ser un discípulo tienes que aceptar el testigo que Jesús te está pasando a ti. En Hechos, y terminamos aquí, no lo tienen que ir ahí, pero en Hechos 2, cuando la iglesia empezó, cuando 3,000 se bautizaron, aquí dice, y con muchas otras razones les exhortaban insistamente, sálvanse de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unos 3,000 personas. Piensa esto: si no sabes lo que es un discípulo, quizás no eres. Y si te llamas un discípulo y no estás haciendo lo que Jesús te manda, piénsalo también, porque una vez salvo no es siempre salvo. Así es. Un regalo que fue Jesús morir en la cruz para ustedes recibir salvación, aunque es gratis, te toma todo, y a Dios vaya toda la gloria. Amén.